Yo empecé con civiles en el año 2000. Nací en un... A ver, empiezo por el principio. Tengo 40 años, nací en un pueblo que se llama Deró, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Vaca, campo y nada más para hacer, ni una laguna cerca, nada. Muy aburrido y desde chico sabía que me quería ir. Tenía una sensación de que de que era un ombú crecido en una maceta. Me acuerdo que a los 4 o 5 años mis dos abuelas, mi padre trabajaba con una empresa nacional que la central estaba acá en Buenos Aires y mis dos abuelas tenían hermanas, entonces desde chico viajaba mucho. Y la noche anterior a venir a Buenos Aires no podía dormir de la ansiedad y de imaginarme en un ascensor, por ejemplo, ¿entendés? Era muy emocionante. Llegué a Buenos Aires en el año 95 con 94, con 21 años, queriendo ser Mario Pergolini. Intenté estudiar locución en el ISER, me di cuenta a tiempo y me fui el primer día de clase. Aprobé el ingreso y todo, pero me di cuenta que no. Me metí en TEA. Después de 2 años de aprender a redactar, me di cuenta que tampoco, o sea, nunca iba a trabajar en una redacción de una revista. Y ya televisión y radio, que era lo del último año y que era lo que todos esperábamos, yo ya lo estaba viviendo todos los días porque estaba trabajando como meritorio de producción de Lía Salgado en Canal 9. Entonces ahí aprendí, vi la tele de adentro, vi el chanchullo de la tele del lado de atrás y aprendí a conseguir un perro verde en 5 minutos. O sea, no había chance de decir que no. Es producción de televisión en vivo, 4 de la tarde para todo el país. Entonces había que llenar la tribuna, había que conseguir a la chica que fue violada por el tío y por el perro y sentarlos a todos ahí a que se pelearan. Era muy fuerte. Y salí espantado, porque, claro, no sé, lo único que me gustó de eso fue conocer a Natalia Oreiro en Ricos y Famosos, que yo la perseguía por todos lados queriendo hacerme amigo. Pero bueno, digo, me fui espantado, me meto a trabajar en producción de cable, Fashion Network, un canal que es predecesor a FTV, y ahí empecé a conocer gente un poquito de la moda, que era Buenos Aires News y los desfiles de Lucky Strike. Y yo decía, venía de la televisión y me meto en la moda por ese lado y también salí espantado, porque no era hijo de, no venía de un colegio caro, no tenía nada para conectarme con ese ambiente. Y conozco a Magdalena Dil, es mi hermana prácticamente. Yo estaba haciendo un piloto para un programa de televisión que había conseguido un señor que ponía plata para... Yo quería armar el FTV argentino y me puse a armarlo. Consigo un inversor, me ponen en una oficina, qué sé yo, y ahí conozco a Maggie. Maggie estaba armando una agencia de fotógrafos y de estilistas. Voy a cubrir el backstage de una producción de fotos con Dulcinea Rodríguez, una fotógrafa genial que ya no está trabajando como fotógrafa. Y ahí nos conocimos con Franco Muso y Luciana Val. Digo, si no les suenan los nombres, son personajes que pertenecen a una generación, fines de los 90, principios del 2000, Gustavo Di Mario, Gisela Filk, Florence Argüello, Caro Resti. Son nombres de muchas de las personas que están como en la cresta de la ola en el mercado ahora. Entonces, conozco a esta gente, todos muy hippies, todos con otra historia, nada que ver con la televisión, estaban mucho más relajados y mucho más arty y lo que hacían les salía de adentro. Y empiezo a parar gente por la calle que me parecía interesante, pero por una sensación, no porque yo ya me estaba convirtiendo en un bicho de moda, al contrario, no tenía ni idea de que había un negocio atrás de esto, no conocía el modelo, el formato ni de representación ni de agencias de modelos. Pero simplemente tenía una sensibilidad a gente que pasaba por la calle que cuando le corrían el pelo y le hacían una Polaroid contra una pared, con una musculosa, me refiero a una pared blanca, una musculosa y cero producción, ni maquillaje, esa gente tenía algo muy llamativo. Yo no entendía qué, pero al poco tiempo uno de estos chicos me los piden para una agencia de París. Lo subo al avión porque la dueña de la agencia de París era la tía de Maggie. Esto también lo cuento para que se entienda que mi planificación, mi proyección es la amiga, la tía de mi amiga y que me cae bien y me empieza a enseñar, o le caigo bien y me empieza a enseñar un poco cómo es el negocio y qué es Milán y qué es Londres y qué es Nueva York. El chico que mando hace campaña de Dolce Gabbana, hace campaña de Lagerfeld y desfila para Prada, fue lo primero que pasa. Atrás de eso mandamos otro chico y hace algo para Dior y después se va a Japón. Y ahí se me empieza a abrir el juego y me empiezan a llamar a las 2 de la mañana, chocho, porque yo nunca me pude levantar temprano, entonces empiezo a trabajar con Japón y a las 2 de la mañana me llaman para pedirme este chico y ofrecerme un contrato de 2 meses. Bueno, todo fue bastante rápido, pero yo seguía sin entender nada. Esta gente que paro por la calle, le hacemos una prueba de fotos, van a parar a Levis, me llaman de Levis representando a uno de esos chicos, que yo se lo había llevado a Pancho Dotto, bueno, no a Pancho precisamente, pero sí a la agencia de Dotto, le había llevado un casting como de 10 chicos y 3 o 4 chicas,
que eran esta gente que yo estaba parando por la calle y no me dieron bola. O sea, se quedaron con uno que a las 2 semanas se le fue. Y, y ese chico justamente fue el que quedó para el Levi's después. Entonces, cuando hago Levi's, caigo en Agulla y Bachetti, empiezan a salir televisores de las paredes y toda clase de animales en las publicidades, y me empiezan a caer todas las cuentas de Agulla. No sé qué pasaba, pero parecía que los creativos veían en mí algo. Con la moda empieza a pasar lo mismo. Levi's, Onazáez, Complot, empiezo a trabajar con los fotógrafos famosos y empiezo como... Aparecen chicas que me venían mandando, una de ellas era Emilia Tías con sus 2 hermanas. Y a todo esto, yo con toda esta gente me hacía amigo, nos juntábamos en mi casa, o nos juntábamos con Maggie, o con alguno de los fotógrafos, pero ni planes de armar una empresa, ni planes de armar una agencia de modelos. En el año 2002, yo ya hacía 1 año y medio que estaba con esto, no puedo definirlo, y viene el dueño de una agencia de Milán que se copa con la presentación que hice, y a las 2 semanas de que nos conocimos, que se volvió, me propone irme a trabajar a su agencia en Milán, justamente. Era muy gracioso porque yo, digamos, las fotos, el resultado de esas fotos eran increíbles, era gente sumamente talentosa, digo, los fotógrafos y los estilistas, y por otro lado, la gente que yo encontraba tenía algo muy llamativo, que justo coincidía con una tendencia estética, que estaba de moda en Europa y que las grandes marcas empezaban a usar, que yo ni idea, o sea, fue como, no sé quién me mandó esa conexión, pero fue maravilloso, o sea, imagínate. Bueno, Europa, estoy trabajando en Europa y me empiezo a aburrir mucho de Milán, me parece todo horrible, no me gusta el idioma, no me gusta la comida, no me gusta la calle, La comida, ¿no? bueno, la comida me gustó después, lo entendí, pero ahí me enojé, porque yo fui a Europa pensando que iba al primer mundo, me imaginaba que la gente no cruzaba la calle si el semáforo estaba en rojo, y había una serie de códigos que acá no existían, que quería verlos en vivo. Y llego a Milán, que era como irme a Córdoba en un punto a nivel social, la gente se manejaba igual o peor, subían al colectivo por la puerta de bajada y no pagaban, chocaban, gritaban, entonces era todo muy bruto. Y para hablar en italiano me sentía bruto. Yo parlo italiano, ¿viste? Como la entonación ya me hacía sentir como, ay, no me gustaba. Y me voy a París. Después de 3 semanas que estoy diciendo, bueno, me tengo que dar tiempo, me tengo que adaptar, me voy a París y cuando me bajo en el aeropuerto, me compro una baguette y salgo a la calle, quedé como, esto era Europa. Este es mi lugar. O me equivoqué, o sea, estaba un poco más al sur. Así que decidí volverme a Milán porque tenía un jefe y renunciar, y volverme a Argentina porque no había dulce de leche. Allá los cañoncitos tenían Nutella y era empalagoso. Y me vuelvo. Cuando me vuelvo, empiezo a entender que algo pasaba. O sea, ya era como me estaban pasando muchas cosas que hablaban de que algo serio estaba haciendo. Eran señales. Cuando vuelvo, se empiezan a venir modelos de las agencias famosas. Las chicas que no tenían el perfil de ir a la revista Gente, o de ir a Punta del Este, o de ir a la televisión, como que no tenían esa personalidad, y yo tampoco, o sea, yo no podía ir, no me gustan los eventos, rechazaba la televisión, rechazaba los grandes medios, porque todo me parecía una porquería, porque venía quemado de la televisión, entonces desde mis ideales protestaba contra todo eso, no trabajando, rechazando mismo Cosiuco cuando estaba casado con Dotto, que eran todos modelos de Dotto, para mí era parte de lo que yo no quería pertenecer ni seguir alimentando. Me acuerdo una vez un mail que mandé a Paratins, que me piden uno de mis modelos que se estaba haciendo medio conocido en televisión para el típico cuestionario imbécil, ¿viste? De qué color de calzoncillos usás y de dónde, no sé, ese tipo de cosas. Y yo le mandé un mail así, como explicando mis principios de por qué no quería colaborar con todo eso. Imagínate cómo se deben haber reído en la revista de quién es este pibe que habla así. Pero fue bueno justamente mantenerme con esa actitud de quejarme de las cosas y de no transarla con lo que no me gustaba, que fue definiendo un nicho que en ese momento no existía, o mejor dicho, existía, pero que no era lo que el mercado le estaba prestando atención, por lo menos los que después fueron mis colegas. Creo que las agencias de modelos, tanto la de las 90 como las que vinieron después, todas siguen una escuela, y el Booker que estaba en Dotto armó su agencia, la Booker que estaba en Piñeiro armó su agencia, el Booker que estaba en Ford, como que todos venían de antes. Y yo como no tenía ni idea y hacía las cosas a mi modo y como a mí me gustaba, nada, se fue haciendo distinto desde el vamos porque le puse mi personalidad, sin mirar a nadie más, o sea, nunca me fijé. El otro día encontré un archivo de las primeras chicas que tenía y eran unos monstruos, o sea, después fui entendiendo cómo era el negocio y empecé a afinar el scouting, pero yo paraba a cualquier persona que me transmitía algo y la empujaba y la metía en los castings. Nada que ver con la moda, pero sí pasó esto, cuando las modelos de otras agencias empiezan a venir,
las de 1,80 m con patas muy largas. Empiezo a ver que viene la EL y hacemos la tapa, vienen las marcas grandes, viene el BAF y cobro muy bien, como que empiezo a ver que el negocio era distinto.